The Darker Sky, una película que todavía sigue dando que hablar. En algún momento el niño que ejemplificaba a Lionel Messi habla acerca del hombre de arena, hombre que se asustaba por el hombre de arena, que aparecía diciéndose que lo era. Extraterrestres que intentaban sustituir a lo inimaginable. Quiero hablar en estas horas de la tarde acerca de Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 17, que dice lo siguiente. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer, se fue a hacer guerra contra los demás descendientes de ella, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y él se puso de pie sobre la arena del mar. Aquel hombre de arena que hablaba al film, película, no era Jesús. El versículo 18 nos explica que Jesús se pone biológicamente y al comando de todo el mundo en materia de gobernanza geofísica post-eliminación de los planetas que han fallecido. ¿Qué atacaron? Todo el timeline se puede ver que atacaron, pero en el versículo 17 se dice específicamente qué iban a hacer los extraterrestres principalmente para destruir a la iglesia cristiana, para hacer guerra contra quienes quieren seguir el mensaje bíblico cristiano y que tenían dos características. Guardan los mandamientos de Dios, principalmente Éxodo capítulo 20, versículo 15, y tienen el testimonio de Jesucristo, que quiere decir tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento como base de doctrina y fe. ¿Cómo poder creer de que uno no es profeta? Una de las propuestas que hacían para erradicar el testimonio de Jesús era hacer creer de que el teología Pablo Sebastián Brachetti iba a poder ser un nuevo profeta. ¿Por qué necesitaban esto los falsos hombres de arena? Resulta ser de que el cielo cedió a ángeles que secuestraron y ellos profetizaron los escritos que encontramos en el White State. Llegado el momento de tener que anunciar en carne esos escritos, nadie quería asumir el rol. Cuando nadie quería asumir el rol, los escritos empezaban a correr riesgo no solamente de validez, sino de creencia. No se sabe cómo fue, pero Elena Goldman, Harmon White, aceptó el desafío prematrimonio White. Resulta ser de que aquellos escritos rodaron y rodaron más de 150 años y creímos de que el versículo 18 de Apocalipsis, el capítulo 12 de Apocalipsis, se refería netamente a la descendencia del mensaje cristiano. Walter Rea había escrito un libro al respecto y hoy se llega al punto de poder creer en los escritos como un mensaje
que el cielo profético envió, pero que la profeta no reunía requisitos de naturalidad y especie. ¿Cómo saber si un profeta es verdadero profeta o falso profeta? ¿Por qué rechacé que me digan profeta y me aferré a la doctrina, al mandamiento y a los testimonios? En el hebreo, en el Antiguo Testamento, no existe una palabra diferente para falsos profetas. Todos son considerados profetas. Lo que los diferencian es que unos eran profetas de mentira, hablaban mentiras, según Jeremías, el capítulo 23:9, mientras que los otros transmitían lo que Dios le había ordenado. La traducción griega del Antiguo Testamento, en la Septuaginta, creó un término griego para definirlos, pseudoprofetas, que utilizan 10 pasajes al respecto. Especialistas guay creo que están reformando la validez de los escritos proféticos, que fueron una verdad presente, pero con una mensajera que no reunía requisitos. No se la puede decir falsa profeta, sino simplemente mensajera. Los profetas de épocas muy diferentes hablaron y se enfrentaron con los falsos profetas. Miqueas, Oseas, Jeremías, Zacarías, Ezequiel. Estos profetas existieron en la vida de la nación desde el siglo VIII a.C. hasta el período posexílico y se oponían a los falsos profetas. ¿Cómo identificar entonces al profeta verdadero? En mi formación he aprendido de que ya no hay tiempo profético. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que hay escrito para la salvación del hombre ya está en las Sagradas Escrituras. Hubo una verdad presente donde sirvió para entender un poco más el escenario del gran conflicto de los planetas en la Tierra. Cuando aparezca un nuevo profeta verdadero, pueden acordarse del profesional Pablo Sebastián Brachetti de que he aprendido lo que he aprendido y han acertado en ciertos aspectos. No hay más tiempo profético. Ya en las Sagradas Escrituras tenemos todo para ser salvos. No obstante, repasar a grandes rasgos cómo eran los verdaderos profetas. Hablaban en el nombre de Dios, su predicción y milagro podían cumplirse. La clave se encontraba en la obediencia a la voluntad revelada de Dios, quiere decir que se afianzaban a las Sagradas Escrituras para salvar al pueblo en determinados periodos. Predicaban lo que Dios quiere y no lo que el pueblo deseaba. Los falsos profetas transmitieron al pueblo lo que ellos querían oír, en lugar de la auténtica palabra de Dios. Vivían en coherencia con lo que predicaban, conductas que no son compatibles con la experiencia del encuentro con Dios como Señor justo y santo. Un profeta cuya vida no concuerda con las normas establecidas por Dios no puede ser un verdadero ministro. Resulta ser de que se han especializado en estafar la sociedad civil y casi por primera vez en la historia después de los 2000 años es que un ministro sale a cumplir el rol del roés, del profeta, pero sin ser profeta. Es allí donde si alguien nuevo pretende ayudar a la sociedad civil y a las naciones, debe reflejar coherencia y conducta en base a los parámetros establecidos teológicos para poder tener credibilidad en los pueblos. La motivación de su ministerio
no era el provecho personal o las ganancias deshonestas, sino los falsos profetas tenían una motivación inadecuada, la búsqueda de alimento y de tener que comer. Por eso es que me prohíben de tener riquezas en este país donde estoy, y dan solamente para comer y me hacen pensar 24 horas qué voy a comer para alimentarme. Solamente si uno verifica mi timeline neurológico puede ver de que estoy pensando si voy a tener manteca maní, si voy a ir a comprar la verdura y me va a alcanzar, si me he quedado con tengo la oferta de naranjas. Hay una estructura neurológica donde estos destructores chinoides de sustancias que quieren mutar la esencia mental intentan hacer creer que soy un falso profeta. No soy un falso profeta, simplemente no soy profeta. Soy un ministro que he estudiado teología y he ido a la sociedad civil donde nací a solucionar los problemas nacionales y he reunido credibilidad. Cuando uno va a averiguar por qué es que hay guerras declaradas, hubo una mafia y hay una mafia de sustitución, mongochinos, demoníacos, peores adversarios, peores que los adventistas robóticos atómicos que intentan que uno tenga alimento como primer y última agenda del día. El verdadero llamado por Dios es Dios el que lo llama. Esa es la auténtica motivación de los profetas. Los relatos del llamado se encuentran en casi todos los libros proféticos. Los profetas fueron los portavoces de Dios. Tenían la responsabilidad de comunicar a sus contemporáneos en sus propias palabras el mensaje del Señor en la historia. No tener criterio para distinguir entre un profeta auténtico y el que no lo es puede llevar al pueblo a una destrucción. Se me juzga neurológicamente si tengo esas intenciones, propósitos, esas ganas de destrucción masiva, y no encuentran en mi cabeza absolutamente nada de eso. La facultad y los campus deben reconocer el rol de la gobernabilidad ministerial a nivel nacional, aplicada científicamente la teología a la sociedad, cumpliendo con los requisitos como de un profeta, pero no lo soy. Ya a lo largo de todas las sagradas escrituras encontramos profetas que les fue muy bien, pero que tuvieron que asumir hasta el riesgo de muerte, como tuve que asumir como ministro hasta el riesgo de muerte para comunicar al pueblo lo que iba a suceder en materia de advertencias. Ya habían consultado a los brujos y sabían la posibilidad de los planetas. El cielo torna una calma para no ser manipulados al respecto, y es allí donde nuevamente debemos abrir nuestros corazones y mente al Rey de la arena, que la arena significa las multitudes de humanos y personas que simbólicamente están frente al mar, símbolo de la vida y de los maridos, de la familia, de la naturaleza, y a partir de allí entender que el mundo se inicia una nueva posibilidad de cristología constante en el environment y en la tierra, en base a los testimonios y en base al respeto que se dé a todo aquel que quiera recibir en el corazón la sana doctrina y mantenerse del lado de Jesús como el único Salvador. Que tengan buenas tardes.